Jesucristo, hubo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo: yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban: ¿será que se va a matar? Y por eso dice que a donde va él no podemos ir nosotros. Él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirán en su pecado, porque si no creen en mí, ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Evangelio según San Juan capítulo 8, versos 21 al 30. Para conocer a Dios no sirven los criterios humanos, los criterios de este mundo. El poder de Dios es diferente y hay que aprender a interpretarlo. Notas amables a la palabra de Dios, martes 31 de marzo, año 2020. ¿Cómo poder comprender la razón de ser de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿En qué consiste el poder de Dios? ¿Qué significa Dios para cada persona según la palabra de Dios? Según la misma teología, según la misma hermenéutica. La pregunta no es tanto filosófica. Cada persona que explique quién es Dios, el asunto es que ustedes no lo logran entender. Y se crea una gran confusión. Cuando cada persona quiere imponer su concepto sobre Dios, se abre un abanico impresionante de posibilidades. Si una persona cree que Dios arregla todos los problemas, entonces ese es un abanico. Si otra persona dice: es que Dios castiga y Dios lo va a condenar a usted, otro abanico más que se abre a la posibilidad. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es caridad, Dios es misericordia. Creo en Dios y hago la voluntad de Dios, otro abanico diferente. Aparecieron unos señores que se llaman los fariseos, según la Santa Biblia, y querían saber quién era Jesús de Nazaret. Cuando uno quiere saber quién es una persona, no se anticipa a criticar ni a juzgar a la persona. Generalmente las personas se saludan, se miran desde lejos o escuchan a alguien hablando en público y salen a criticar. Y uno le preguntaría: ¿usted conoce a la persona? No, no sé, la primera vez que la escucho hablar, pero me parece esto y esto. Así algo funcionaban los fariseos, este movimiento religioso que estaba centrado en la ley y que Jesús como que les hizo entender que esa no es la religión. Ellos lo criticaban por dar testimonio de sí mismo sin ninguna prueba o testimonio para legitimarse ante la gente. Entonces Jesús responde diciendo que Él no habla a partir de sí mismo, sino siempre a partir de su papá. Él habla en nombre de su papá, y así quedó escrito en ese capítulo 8, verso 14 del Evangelio según San Juan. Buena polémica para poder disolverla tan fácilmente. Nunca puedo partir de un criterio filosófico, humano, racional, para entrar a juzgar los asuntos de Dios o poner a Dios a funcionar
según la mente que a mí se me ocurra o el problema psicológico que yo tenga, entonces así hablo de Dios. No. La mejor recomendación sería leer la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos 16 al 20. San Pablo hace una presentación de la imagen de Dios y es la imagen que deberíamos tener todos. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué significa Dios en su vida personal? ¿Por qué es tan importante Dios para usted como persona? ¿Cómo se mueve usted en la sociedad siendo un creyente en Dios? Esa es como la clave. Entonces San Pablo contesta, Cristo es imagen de Dios, es el primogénito de la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades, principados. Absolutamente todo fue creado por él y para él. Ahí hay una definición perfecta. No hay manera de discutirla. Esa es la imagen que deberemos tener de Dios. Sigue San Pablo en su exposición diciendo, él mismo existe antes que todos. En la iglesia, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito, el primero en todo, ya que en él quiso Dios que habitara toda la plenitud. Quiso también reconciliar a todas las cosas, tanto de la tierra como la del cielo, y las pacificó por la sangre que derramó en la cruz. Yo creo que San Pablo logra una síntesis de esas que podemos llamar perfectísima acerca de quién es Dios y la imagen de Dios en su carta a los Colosenses. Y el Papa emérito Benedicto XVI, siendo cardenal, Joseph Ratzinger, en su momento de cardenal, escribió un libro que se llamaba Jesús de Nazaret. Y ese libro con ese título para decir quién es Jesús de Nazaret. Y en uno de sus apartes, el Papa emérito Joseph Ratzinger decía, es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una vez más cuál es el poder de Dios. Que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través del sufrimiento. Es un coloquio para entender quién es Jesús de Nazaret. Es la palabra irse, el verbo ir es un verbo que define quién es Jesús de Nazaret. Yo me tengo que ir y donde yo voy ustedes no pueden ir porque es que yo vengo de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy Mesías, dependo de Dios, soy palabra de Dios hecha hombre. Y eso no lo entendían los fariseos y muchos judíos. Jesús habló como en 2 ocasiones con ese verbo ir, marchar, donde los judíos no podían ir. Entonces dice el Papa emérito, quienes lo escuchan trataban de adivinar y avanzaron en 2 suposiciones. Ahí aparece la mentalidad meramente humana, sin espíritu y sin gracia de Dios, sin teología. Y algunos dijeron, ¿será que a los que viven dispersos entre los griegos se va a poder enseñarles el evangelio? Y otros dijeron, ¿será que se va a suicidar? ¿Será que se va a matar? Está como raro esa forma de hablar. Yo me voy, ustedes no me pueden acompañar. Como quien dice, yo no quiero vivir más en este mundo. Confusión total entre el mundo judío. Ambas suposiciones, dice el Papa emérito, hay algo verdadero y sin embargo falla radicalmente en la verdad fundamental, dice el Papa. Si irse es irse a la muerte, pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar la muerte en la entrega de su propia existencia, porque Él es Dios. Él vino del Padre, debe regresar al Padre, va nuevamente al Padre y con su muerte y resurrección levanta a toda la humanidad. Bien interesante. El Papa emérito Benedicto XVI escribiendo su magnífica obra Jesús de Nazaret, siendo el cardenal Joseph Ratzinger.